Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4101 a 4110. La escena que se había calmado un poco fue reavivada por las palabras de alguien con un corazón. Tienen el antídoto. ¿Por qué no lo sacaron antes? ¿Por qué no jugaron con él? ¿Por qué tuvieron que hacerlo en este momento? Creo que solo nos estás engañando para que puedas engañarnos y esperar la muerte. Una vez que estas palabras salieron, la calma que acababa de ser restaurada había agitado. Escuchar a alguien se atrevió a interrogar a Matthew. Los ojos de Ma Vandal se abrieron con ira y caminó hacia adelante. ¿Qué eres? Señor Larson, también es algo que te atreves a cuestionar. Con eso, extendió la mano, listo para agarrar a esta persona por el cuello, con la intención de enseñarle a ser un hombre. Solo en ese momento Matthew bloqueó al viejo Ma. A un lado. No es lo suficientemente desordenado. Este grupo de personas estaba en un momento sensible. Y si eran estimulados un poco, probablemente se amotinarían de nuevo. A Ma Bande se le enseñó una lección e inmediatamente retiró su temperamento, mirando a los alborotadores antes de retirarse. En este punto, sin embargo, el líder del grupo no tenía ni un poco de miedo. Después de ser intimidado por Ma Bande, un toque de astucia brilló en sus ojos. Míralos. Después de que me lo hayan dicho, estáis molestos. Creo que solo quieren que esperemos la muerte. ¿Qué enfermedad contagiosa o no? Es solo una mentira. Vamos a apresurarnos juntos. Siempre y cuando veamos a nuestras familias, nos salvaremos. La multitud, cuyas mentes estaban rotas, no tenía juicio en este momento. Escuchar a alguien que lidera el cargo y escuchar la palabra familia. La escena se agitó instantáneamente de nuevo. Viendo que la situación estaba una vez más fuera de control, Matthew inmediatamente le dio una mirada a Schwelien. En el siguiente segundo, el viento feroz en la escena volvió a subir. Solo que esta vez fue mucho menos poderoso. Solo establece ligeramente el grupo de infectados unos pocos pasos. Después de esperar a que la escena se calme un poco, Matthew estrechó lentamente los ojos. Parecía haber un pequeño problema con este líder peleando frente a él. Pensando en esto, Matthew abrió la boca y preguntó: ¿Tú eres de ese poder? ¿Cuál es tu nombre? La persona del otro lado no mostró ningún miedo frente a la mirada escudriñadora de Matthew. En cambio, enderezó su pecho y habló con orgullo. Iangue de la Terbid Gringan. ¿Por qué quieres vengarte de mí? Es eso. Vamos. Nosotros, la Terbid Gringan, ya hemos perdido a bastantes personas por esta gran batalla. No es tan malo como yo. Vamos. Mátame. Deja que todos vean cómo tu gente alta y poderosa trata a tu propia gente. El tono de voz era generoso hasta el extremo. Tampoco había ningún indicio de miedo entre sus expresiones. Tan pronto como se pronunciaron estas palabras, los ecos sonaron inmediatamente de la multitud detrás de él. ¿Qué pasa con que todos echen un vistazo? Luchamos con uñas y dientes para proteger los 3 distritos. Ahora este grupo de superiores está pensando que somos inútiles y queremos que nos maten. No estamos convencidos. Con una ráfaga de provocación, la multitud, que ya estaba inquieta y agitada, en este momento, ya estaban mirando a Matthew y a la secta Blade y los demás con hostilidad. Señor Larson. Ma Bande solo quería advertir al grupo de personas de la posibilidad de hacer un movimiento en cualquier momento. Matthew de repente levantó la mano y lo interrumpió. No hay prisa. Estas personas tienen problemas. Víame de cerca. Estas palabras y acciones de Gugis eran de hecho anormales al extremo. No solo no tenía miedo de sí mismo en absoluto, sino que incluso esperaba que lo mataran. Después de notar esto,
Matthew sintió aún más que había algo mal con esta persona. ¿Sabes quién soy? Gu solo pensó que Matthew estaba tratando de hacerse pasar por una identidad. Después de que sonrió fríamente. Su expresión era arrogante hasta el extremo. Eres un pez gordo desde lo alto. ¿Cómo podría un moribundo como yo saberlo? ¿Por qué quieres usar tu estado para oprimirme? Es eso. Te digo. Yo. Un moribundo. No te tengo miedo en absoluto. Hermanos. ¿Tienes miedo? Con una pregunta fuerte y clara. Preguntó. Inmediatamente. Una respuesta sonó detrás de él. Weber, todos van a morir. ¿Cuál es el punto de tener miedo? No muriendo a manos del enemigo. Sino muriendo a manos de tu propia gente. ¡Qué ridículo! Matthew incluso tuvo que admitirlo. Este Guel frente a él era realmente extremadamente bueno para fijar los corazones de las personas. En pocas palabras. Lo había atado a todos a la muerte. Y no solo eso. También se había empujado a una confrontación con las 100.000 personas infectadas. Y las palabras estaban llenas de provocación. Estimulando constantemente a Matthew y a Mabande. Tan pronto como hiciera su movimiento. La escena estaría completamente fuera de control. En ese momento. Sería una masacre. Y una vez que este asunto se propague. Afectará directamente a los 3 distritos. Pensando en esto. Matthew de repente tenía un plan en mente. Después de escanear un círculo. Hizo una pregunta sin disminuir la velocidad. Te lo dije. Mi nombre es Matthew. Ahora sabes quién soy. Gu todavía tenía esa mirada indómita. Incluso después de escuchar la autointroducción de Matthew. Todavía no hubo cambios. Por el contrario. Era aún más divino. Dije. No me importa quién eres. O nos matas hoy. O te comportas y das paso. Estas palabras salieron. Matthew y Mabande se miraron el uno al otro. La cola de los zorros finalmente se había revelado. No era cierto que todos hubieran visto a Matthew en la primera línea de los 3 distritos. Pero deben haber oído hablar de su nombre. Sin embargo. Este Guel frente a él no tuvo ninguna reacción en absoluto a esto. De las palabras. Así como la mirada en su rostro. Simplemente no sabía el significado de la palabra Matthew. Esta persona simplemente no era del distrito 3. Después de que Matthew hizo un gesto para echar un vistazo a Mabande. Una sonrisa fría apareció de repente en la esquina de su boca. No importa que no me conozcas. Pero no pareces estar infectado en absoluto. Hablando en un tono neutral también. ¿Por qué tienes tanta prisa por irrumpir en esta zona de cuarentena? Esta observación fue hecha. Guel. Que todavía era arrogante y orgulloso. Cambió instantáneamente su rostro. Durante el intercambio en este momento. Solo se había centrado en incitar a la multitud. Así como en provocar a Matthew. Se había olvidado por completo de su apariencia disfrazada como paciente. En este momento. Los pacientes a su alrededor también echaron miradas cuestionadoras. En la habitación. Los detectados tosían y tosían, no eran hipócritas y débiles. Solo que este Gu estaba lleno de aire y no parecía un poco enfermo en absoluto. Yu. Un sensei. Me. Después de tartamudear adecuadamente por un tiempo. Guel explicó apresuradamente. ¿Quién dice que no estoy infectado? Solo lo estoy reteniendo. Tos. Al final de su sentencia. Hizo una pretensión de cubrirse la boca y toser. Al ver esto. Matthew también perdió la paciencia. Tómalo por mí. Tan pronto como cayeron las palabras. Mabande a su lado se ponchó directamente. Aunque Gu tenía algo de fuerza. No tenía ninguna resistencia frente a Mabande. En un solo intercambio de golpes. Fue clavado en el suelo. Gu entró en pánico en su corazón y gritó apresuradamente. Murder. Asesinato.
Este grupo de altos y poderosos administradores están tratando de matar para silenciarlos. Todos corren aún más. Junto con sus palabras cayeron al suelo. Inmediatamente. Algunas personas entre el grupo comenzaron a responder. Mabón va a matar a alguien. Todos se apresuran. Boom. Con tal voz de él. La multitud desconocida en la parte posterior se despertó inmediatamente. Bajo el hacinamiento constante. La multitud instantáneamente comenzó a avanzar y avanzar. Matthew no había esperado que este Gu había sido derribado a todas las personas molestas. Al ver que la escena estaba a punto de disturbios, Matthew sacó directamente su talla. Con un destello de frialdad. Un toque de rojo brillante ondeó en el aire. Guel, que todavía estaba gritando. Gritó directamente en la miseria. Después de haber perdido el brazo. Su rostro estaba lleno de conmoción y dolor. No era que Matthew no quisiera matarlo. En esta situación, en este momento. Si se perdiera una vida humana, la escena estaría aún más fuera de control. Después de terminar la mosca que era Gue, Matthew, con la ayuda de la espada chi de Tai Aja, gritó: el antídoto contra el contagio está aquí. Si alguno de ustedes no me cree, siéntase libre de venir a probarlo. La multitud miró el frasco de píldoras que sostenía en alto y no pudo evitar detenerse en seco. Al principio, Matthew originalmente quería sacar directamente el antídoto y pacificar a la multitud. Solo después de la espina en el lado de Gues, le hizo darse cuenta. Este motín probablemente estaba siendo utilizado por alguien con un motivo oculto. Así que fue que Matthew cooperó con este Gue para montar tal espectáculo. Todos los ojos están puestos. Después de que Matthew recibió una respuesta afirmativa de Mabande, levantó el antídoto contra la enfermedad contagiosa. Después de verlo en especie, la multitud, que originalmente estaba gruñona e inquieta, no pudo evitar detenerse. Y entre la multitud, varias personas, al ver la forma, no pudieron evitar sentirse ansiosas. Eats mintiéndonos. Solo una botella de píldora al azar, como engañarnos. Todos. No le creas. La mirada de Matthew era fría. Bajen a estas pocas personas por mí. ¿Cómo habían tomado la iniciativa de exponerse? Matthew naturalmente no sería educado. Y cuando algunas de las personas que habían provocado problemas fueron derribadas, la multitud comenzó a despertar. Había 27 personas en total. Cuando Gu vio que todos sus compañeros habían sido sacados, su corazón no pudo evitar impacientarse. Podía ver que su plan para interrumpir los 3 distritos estaba a punto de completarse. En cambio, su propio grupo de personas fue derribado. Solo quieres matarlo y silenciarlo. Todo el mundo no necesita creer en su mierda. Solo piensa que la marihuana se ha vuelto inválida y quiere que nos maten. Esto no es un antídoto en absoluto. Aunque todo esto fue solo una lucha moribunda. Pero bajo sus gritos frenéticos. De hecho, había muchas personas que dudaron. Si era un antídoto, estaba bien. Pero ¿qué pasaría si fuera veneno? Por un momento, la multitud no pudo evitar dudar. Después de todo, nadie quería ser una rata blanca para otra persona y vivir un segundo más. Cuando Matthew vio esto, no tenía prisa. Solo habló lentamente. Todavía digo lo mismo. Si alguno de ustedes duda de la autenticidad de este antídoto mío, siéntase libre de presentarse y probarlo. Después de mucho tiempo, hubo un movimiento entre la multitud. Se vio un cuerpo robusto, llevando a un compañero al frente de la multitud. Por favor, salva a mi hermano. Eatsverding. Inmediatamente después de decir esto, se arrodilló y se inclinó fuertemente. A su lado había un joven que se estaba muriendo, con sangre derramándose por las comisuras de su boca. Esto ya estaba enfermo terminal. Matthew frunció el ceño y
Sin dudarlo. Le entregó la botella de medicina en la mano. Dono, tómalo. Es veneno. Guel ansiosamente bloqueado a. Estás tratando de matar a tu hermano. Sin embargo, la otra parte ni siquiera se molestó en prestarle atención. E incluso maldijo a un psicópata. Su propio hermano ya estaba en peligro. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera un rayo de esperanza para salvarlo del veneno? Ni siquiera se rendiría. Bajo los ojos vigilantes de la multitud, este hermano no dudó en descorchar la botella. Adil. Ven y abre la boca. Solo bébala y te salvarás. Parecía que escuchó una voz. El hermano moribundo, convulsionando, luchó por abrir la boca. El jugo medicinal azul pálido cayó en una corriente suave. En este momento, todos no pudieron evitar tensarse. Se fijaron innumerables pares de ojos en la White Rat frente a ellos. Ni un momento pasado. El hermano primero dejó de convulsionar. La tos continua y los temblores desaparecieron lentamente. Hasta que abrió lentamente los ojos. Despierta. Despierta. Realmente despierta. Al ver esta escena, hubo exclamaciones de sorpresa por todas partes. El hermano mayor al instante miró sorprendido a la vista. Adil. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? Este hermano menor, aunque increíblemente débil, todavía podía ver la mirada de alivio en su rostro. Siento una ola de alivio sin precedentes. Así que se siente tan bien poder respirar libremente. Respiró pesadamente después de decir eso. Luego pasado fuera de nuevo. No hay necesidad de apresurarse. Solo no ha comido durante mucho tiempo. Su cuerpo es bastante débil. Sin esperar a que este hermano haga una pregunta, Matthew explicó directamente. Aquí. Solo dale este elixir para tomarlo, podrá recuperarte rápidamente. Esperaron hasta que los dos hermanos se habían ido ilesos, apoyándose mutuamente. Las miradas de la gente en la audiencia ya estaban llenas de entusiasmo, habiendo visto los efectos de las píldoras de Matewens. ¿Cómo podría la multitud atreverse a dudar de ellas en este momento? Señor Larson, por favor, sálvanos. Con la primera persona liderando el camino. Las otras personas que viajaban con él hicieron lo mismo y se arrodillaron. Por favor, sálvanos. En un instante. Más de 100.000 personas, una tras otra, se arrodillaron frente a Matthew. Las miradas calientes y locas originales casi habían desaparecido. Solo quedaba una luz llena de esperanza. Matthew levantó la mano y dijo: no hay necesidad de que todos estén ansiosos. Dado que el antídoto ha sido desarrollado, definitivamente lo distribuiremos lo antes posible. Por favor, regrese a sus respectivos campamentos primero y espere. Esta declaración fue hecha. La escena se agitó instantáneamente. Señor Larson, todavía lo tienes ahora. Siento que podría no ser capaz de aguantar más. Puedes salvarnos primero. La esperanza fue vista una vez más en un momento de desesperación. La multitud ansiosa no pudo evitar rezar. Habiendo sido torturado por esta enfermedad contagiosa durante tanto tiempo, esperar un segundo más ahora era un tormento. Con el ceño fruncido en la cara, Mabundu dio un gran paso adelante. Tienes más de 100.000 personas aquí. ¿Cómo puede el señor Larson posiblemente tener tanta medicina con él? Todos ustedes esperan honestamente en sus respectivos cuartos. Cualquiera que vuelva a causar problemas no podrá obtener el antídoto. Con estas palabras, la multitud se volvió honesta. Bajo un fuerte regaño de Mabande, la multitud estaba llena de renuencia y pasó junto a Matthew. Al final, no tuvieron más remedio que irse. En este momento, Matthew no pudo evitar suspirar con alivio. Este tipo de escena de cara negra aún debe ser manejada por alguien como Mabande. Después de que todos se habían ido,
La mirada de Ma Vandals también se desplazó al cuerpo de Gu Geens. Agarró al hombre por el cuello y sin decir una palabra, le dio algunas bofetadas grandes. Dime. ¿Quién te envió? Dime honestamente. Y puedo hacerte sufrir menos. Gu miró a Ma Bande con enojo. ¿Crees que tengo miedo? Desde que me atrevo a aparecer aquí. Y Isim ya está preparado para una muerte segura. Tratando de sacar información de tu boca. Lo quieres mal. Al escuchar estas palabras, Ma Vandals estaba a punto de enseñarle a este hombre una lección nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, Gu se rió en voz alta. Ustedes no necesitan ser demasiado complacientes. No pasará mucho tiempo antes de que ustedes tengan que enterrarme con ustedes. Después de decir esto, abultó los músculos de su mordida. Ma Bande vio esto y gritó en secreto que no era bueno. Este hombre tenía un saco venenoso escondido en sus encías. Y ese fue un movimiento suicida en este momento. Y Lilira esperarte allí abajo primero. Después de que Gu se rió en voz alta, cerró directamente los ojos y esperó en silencio a que llegara la muerte. Desde el momento en que recibió esto, ya se había preparado para una muerte segura. No tenía ningún miedo en absoluto por la muerte inminente. Pero se tragó el veneno y cerró los ojos por un tiempo. Todavía no había movimiento en su cuerpo. Era como si el veneno hubiera desaparecido. Pensando en esto, inconscientemente abrió los ojos. En este momento, la brillante sonrisa de Matthew flotaba frente a sus ojos. Me olvidé de presentarme a ti en detalle. Mi humilde sirviente. El santo médico de China. Siempre y cuando todavía te quede un aliento. Puedo evitar que te mueras. Dijo mientras sostenía algunas agujas de plata que aún no había agotado. Y las devolvió hábilmente a la cápsula de la aguja. Al escuchar esto, Gu subconscientemente miró hacia abajo. Varias agujas de plata ya habían sido clavadas en su pecho. El veneno que había tragado antes también estaba siendo enviado a su cuerpo a lo largo de las agujas de plata en este momento. ¿Qué tal eso? Es una sorpresa. Es una sorpresa. Ma Bande levantó las cejas. Los dedos pellizcando y crujiendo. Tu maldito continúa dándome tontería otra vez. Después de maldecir con enojo, su puño del tamaño de un cacerole se estrelló brutalmente contra la cara de las otras manías. El siguiente segundo, un grito miserable cortó la calma. Señor Larson. Ma Bande apresuradamente abrió la puerta de la habitación. Al ver a Ling Wuhuan todavía en coma en la cama, aligeró sus pasos. Después de intercambiar un saludo con Zhuelien y Feng Wuhuo, vino al lado de Matthew y dijo suavemente. Ese Gu ha hablado. Matthew se levantó e hizo un gesto para que Ma Bande llegara por encima del pasillo. Dio cuenta de la persona detrás de la cortina que dio las instrucciones. Ante la mención de esta persona, Matthew se enfrentó visiblemente y luego se volvió feo. La familia Lawrence. Ma Bande respondió. Según su cuenta, este incidente de asaltar la zona de cuarentena fue planeado por ellos desde el principio. Las identidades de los miembros de la pandilla juvenil turbia también fueron suplantadas por varias personas después de matar a los propietarios originales. Las cejas de Matthew se habían tejido juntas después de escuchar esto. Esta familia Lawrence no tenía ningún resultado final en sus acciones. Por decirlo menos. No había capricho del que hablar. No solo se envenenaron, sino que incluso querían propagar esta enfermedad contagiosa por completo. Ouka. Lo sé. En unos días. Iré a buscar mientras hago un viaje por allí. Esta existencia continuada de Lawrence es siempre un flagelo. Después de decir esto, Matthew cambió sus palabras. El antídoto ha sido arreglado. ¿Verdad? Ma Bande inmediatamente asintió. Ya he enviado el primer lote de antídotos a los médicos. En este momento, se han recuperado y están trabajando horas extras para acelerar la producción.
Es solo eso. En este punto, Ma Bond hizo una pausa por un momento. Su rostro se endureció. Hay demasiados de ellos y todavía hay una gran brecha en nuestro stock de hierbas medicinales. Con casi 2 millones de personas infectadas en primera línea. La base era simplemente demasiado grande. Confiar en los 3 distritos, las propias existencias de hierbas medicinales por sí solas simplemente no era suficiente. Después de que Matthew se enteró de esta situación, preguntó directamente: ¿qué distrito tiene la mayor reserva de hierbas? Distrito 5. Ma Bande respondió: ellos son el distrito más grande de toda la cara de la Isla de la Muerte. Y el distrito 5 cultiva hierbas medicinales para la venta durante todo el año. Si estamos hablando de reservas de hierbas, deben ser las mejores. Cuando dijo esto, Ma Bande naturalmente sabía lo que Matthew estaba pensando. Señor Larson, si quieres ir al distrito 5, debes prestar atención a una cosa más. ¿No han sido demasiado pacíficos allí recientemente? Matthew preguntó con curiosidad. Podría ser que tengan otro incidente a gran escala: asesinatos. Había estado en el distrito 5 una vez antes con Black Rose. Y había salvado a bastantes personas. Fue poco menos de un mes después de este incidente. Ahora había un problema de nuevo. Ma Bande sacudió la cabeza. Ninguno hizo ese camino. No me metí en los detalles. Pero la inteligencia proveniente de los hombres dijo que había alguna mención de ello. Después de recordar un poco, Ma Bond continuó. Se dijo que en su 5º distrito, un grupo de médicos había aparecido repentinamente, buscando personas para competir en habilidades médicas en todas partes. Y todos ellos están apostando sus manos y pies o incluso sus vidas. Hasta ahora, ha habido más de una docena de médicos establecidos que se han estrellado contra sus manos. Al escuchar esta noticia, Matthew sintió instantáneamente un indicio de anormalidad. Existían competiciones y combates entre médicos. Y también eran relativamente frecuentes. Sin embargo, era extremadamente raro que las apuestas involucraran los nombres de manos y pies. Como en el distrito 5. A menos que haya una disputa de sangre profunda e irreconciliable entre las dos partes. Esto es especialmente cierto en el distrito 5. Donde las peleas a gran escala son raras. Pensando en esto, Matthew retiró sus pensamientos. En este momento, sería mejor especular más allá de ir al distrito 5 y revisar las cosas. De todos modos, estaba adquiriendo una gran cantidad de hierbas medicinales. Viejo Ma. Y Isil solo cuida las hierbas medicinales. En el lado de primera línea. Coordinas y planificas bien. Salva a tantas personas como puedas primero. También, presta más atención a la autenticidad de las identidades de los miembros de las fuerzas. En este momento, la primera línea estaba en caos. Fue extremadamente fácil para la familia Lawrence plantar espías. Esto era algo contra lo que había que protegerse. ¿Quieres salir? Schwellien naturalmente tenía 100 reticencias en su corazón cuando se enteró de que Matthew planeaba ir al distrito 5. En este momento, todos los patriarcas ocultos de la Isla de la Muerte estaban observando de cerca a Matthew, queriendo sacar noticias de la calavera de cristal de su boca. Además, Matthew había perdido sangre en su corazón y su fuerza aún no se había recuperado. Salir en este momento era, sin duda, una oveja en la boca de las tigres. ¿Por qué no voy contigo? Schwellien sugirió. Matthew se negó rotundamente. No. El distrito 3 todavía necesita a alguien que lo vigile. En este momento, Feng Wu había estado confiando en este lado. Aunque no sabía lo que estaba haciendo. Pero contra la gente de los 7 pecados mortales, Matthew nunca se atrevería a bajar la guardia. Y también estaba el anciano fantasmal que había estado al acecho en las sombras.
Este bastardo ya había movido sus pensamientos fantasmales cuando Matthew resultó herido. Solo para tener miedo. Y no me siento cómodo dejando que otras personas cuiden de Hat Idlis. Alguien ya había hecho un movimiento en Hat-Free antes. Y esto no podía dejarse sin vigilancia. Aunque se dijo que en el Distrito 3. El problema oculto actual en la superficie. El contagio se había levantado. Pero en secreto. Había otros peligros ocultos. Sin un patriarca confiable sentado en la ciudad. ¿Cómo podría Matthew sentirse cómodo saliendo? Después de que Schwelien se enteró de las preocupaciones de Matthew. Solo pudo renunciar a regañadientes a su intención de seguir adelante. Ten cuidado. No seas valiente si encuentras algo. Después de decir esto. Metió una llamativa botella de porcelana en la mano de Matthew. Esta es la píldora de loto sagrado que traje conmigo. Una cosa tan preciosa. Matthew naturalmente no se atrevió a entregarla fácilmente. Justo antes de que pudiera llegar a rechazarlo. Schwelien lo miró. Solo lo puse en tu lugar para su custodia. Tendrás que devolvérmelo cuando llegue el momento. Sin embargo. Con una razón tan descabellada. ¿Cómo podría Matthew creerlo? No era más que una excusa para forzarlo sobre sí mismo. Muy bien. Lo entiendo. También cuidas tu seguridad. Y Isabel ya instruyó a Viejo Ma y a los demás sobre los asuntos triviales. Y él volverá lo antes posible. Además cuando salga. Por favor escúchame para dar un paseo. Al escuchar estas palabras. Schwelien ni siquiera las reflejó al principio. Solo después de que ella supiera que él entendía y Matthew hizo un guiño oscuro hacia sí mismo. Ella entendió. Luego asintió sin dejar rastro. Tan pronto como las palabras salieron de su boca. Matthew luego partió sin detenerse. Justo cuando se había ido. Una figura apareció silenciosamente en las sombras. El pequeño zorro finalmente se ha ido. El anciano fantasmal murmuró para sí mismo antes de seguirlo en silencio. Hace unos días. Cuando se enteró de que Matthew había resultado herido. Ya había planeado hacer su movimiento. Fue solo cuando estaba a punto de hacer su movimiento que descubrió que Hiduto había llegado aquí. Después de hacer este descubrimiento. Estaba directamente asustado y en pánico. Por supuesto. También fue debido a la llegada de Hidutauta que el anciano fantasmal también confirmó una cosa. Antes de eso. Publiqué las noticias. La noticia de que los 7 pecados capitales estaban colaborando con Matthew y compartiendo el calavera de cristal era muy probablemente cierta. Ahora que Hiduto y los demás se habían ido. Matthew estaba saliendo de nuevo. Ya no podía descansar tranquilo. ¡Qué tonto! Perder la sangre de tu corazón por una niña. Después de burlarse de él. Hubo una sonrisa repentina que apareció en la cara fantasmal de las viejas manías. Pero si no fuera por eso. ¿Cómo hubiera tenido la oportunidad de derribarte? Había esperado tan duro durante tantos años en la isla de la muerte otra vez. El propósito era para mí subir el cráneo de cristal. Ahora que tenía una oportunidad tan buena. ¿Cómo podía dejarla ir tan fácilmente? Con este pensamiento en su mente. Su ritmo se hizo cada vez más rápido. Sin embargo. Justo cuando era complaciente y estaba listo para cerrar la red. La figura de Matthew frente a él desapareció repentinamente. Por un momento. Inconscientemente aceleró su velocidad. Cuando llegó al lugar donde Matthew había desaparecido. Todavía no encontró nada. Justo cuando estaba perplejo. Un sonido de repente vino del lado del gran árbol detrás de él. Señor. ¿Me estás buscando de nuevo? Matthew se apoyó contra el tronco del árbol y miró al anciano fantasmal frente a él con una profunda sonrisa significativa. Había adivinado correctamente. Había perdido la sangre de su corazón ahora y su fuerza era mucho menor que antes. En un momento tan oportuno. Este anciano fantasmal definitivamente no lo dejaría ir. Señor. ¿Me estás buscando?
La mirada fantasmal de las viejas manías se estremeció. Solo para volver rápidamente a su yo normal. Esa sonrisa amable característica apareció en su rostro. Señor Larson. No es esta mala salud. Cuando supe que ibas a salir, pensé que Yrd vendría a verte. Después de todo, no es demasiado pacífico en Death Island en este momento. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, las ramas de los árboles en el bosque de repente se balancearon. Hubo un ligero escalofrío en la brisa. Matthew levantó las cejas y sonrió. No es lo suficientemente bueno. ¿Qué tal un partido? Al escuchar estas palabras, la cara de Ghost Owens, que todavía estaba sonriendo, se hundió instantáneamente. Anteriormente, había sido enmarcado por estas palabras de Matthew. Bajo el miedo de su cabeza, no hizo un movimiento y perdió una buena oportunidad por nada. Esta vez, ¿cómo podría enamorarse de nuevo? Bueno, veo que el señor Larson tiene una tez rosada y llena de aire. ¿Cómo podría carecer de buena salud? Esa es una gran oportunidad hoy. Y el acompañar al señor Larson para intentarlo. Con eso, lentamente entrecerró los ojos. Suchi indujo pero no se liberó. Desde el exterior, todavía parecía un anciano mediocre. Sin embargo, el aura dentro de su cuerpo estaba surgiendo salvajemente. Cuando Matthew vio esta apariencia de su comida, sabía que su oponente quería derribarlo de una sola vez. Por supuesto, esto era esperado por Matthew. Después de todo, nadie sabía cuántos pares de ojos estaban observando cada uno de sus movimientos a su alrededor. Sin embargo, justo cuando ambas partes estaban a punto de hacer su movimiento, Matthew de repente dio unos pasos atrás. Al ver esto, el anciano fantasmal preguntó con burla: ¿qué? ¿Es este el señor Larson's miedo a la batalla? En este punto, ya había decidido que exagerar y comparar y todo eso era solo una excusa. Su objetivo era obvio: derribar a Matthew lo más rápido posible. Luego huye de la escena, mientras pudiera pedir información sobre Calavera de Cristal. Estaría un paso por delante de los demás. Opuesto. Matthew sonrió y sacudió la cabeza. No es que tenga miedo de pelear. Es solo que tengo un amigo al que le gustaría intentarlo hoy. En mi caso, Irial tiene que excusarme. Un amigo. Antes de que Ghostsu pudiera reaccionar, una figura elegante apareció de repente junto a Matthew. Con solo una mirada, Ghostsu sabía la fuerza de la persona que venía. Un Soungschi. Pero ese no fue el final. Justo cuando el anciano fantasmal se sorprendió, las fluctuaciones del aura vinieron de las hojas detrás de él. Girando la cabeza para mirar, directamente un anciano de su edad lo estaba mirando con una sonrisa. Uno delante del otro. Los dos lados estaban en ángulo. En este momento, el anciano fantasmal no pudo evitar sentir un shock en su corazón. En este momento, en realidad estaba siendo inmovilizado. Sobre todo, no había esperado que Matthew fuera tan cauteloso y que hubiera dejado un revés. Con 1 contra 2. El anciano fantasmal no tenía muchas posibilidades de ganar por su cuenta. Además, había otros clérigos acechando. Pensando en esto, cambió su rostro por una vez. Señor Larson ha hablado. Estos dos amigos tuyos son muy poderosos. El viejo es demasiado viejo. Así que naturalmente no puede ser un rival. El viejo admite la derrota. Matthew tuvo que admirar la habilidad fantasmal de la vieja manía para cambiar su rostro. Señor, está bromeando. Con tu capacidad para lidiar con los dos no es una cuestión de útil. Te creo. El anciano fantasmal. Te creo. Mi trasero. Si pudiera hacer eso, ya te habría matado. Justo cuando estaba maldiciendo interiormente, Schwelien ya había tomado la iniciativa. Dunuan Holy Maiden.
Schwelien. Por favor, ilumíname, señor. Una vez que Matthew escuchó esta voz en auge de Schwelien, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa amarga. Era obvio que esta autointroducción no era solo para que el anciano fantasmal escuchara. Era más para dejar que esos patriarcas escondidos en las sombras también lo supieran. Matthew. Yo. La doncella Santa Dunhuan. Estoy cubierto. Entre las capas del bosque. Después de que Snow Lotus se presentó, decidió atacar de inmediato. En este momento, el anciano fantasmal se vio obligado a elegir tomarlo también. Solo que, cuando las dos partes intercambiaron golpes, era más probable que esquivara, sin la más mínima intención de contraatacar, sin estar seguro de cuántos clérigos estaban ocultos en las sombras a su alrededor. Todavía no tenía la intención de revelar su fuerza. Sin embargo, el pensamiento era bueno. Pero Matthew no era probable que le diera esa oportunidad en absoluto. Schwelien no necesita retener su mano. Señor Ghostsu ha entrado en un patriarca durante décadas. No es necesario preocuparse por lastimarlo. Al escuchar estas palabras, Ghostsu casi sufrió lesiones internas por ira. Basura, mira. Solo estoy tratando de ocultar mi fuerza. Justo cuando estaba maldiciendo en su corazón, el ataque de Schwelien ya lo había alcanzado. Tanto la velocidad como la fuerza de sus ataques fueron varias veces más fuertes que antes. Hubo incluso varias veces cuando casi fue golpeado por Snow Lotus. Viendo que la situación se había desarrollado hasta este punto, el anciano fantasmal ya no se atrevía a ocultar su torpeza. Y su aura originalmente imperturbable surgió instantáneamente como un maremoto. Como resultado, pudo enfrentar el ataque de las Suelianian de nuevo con facilidad. Solo que lo que hizo que el anciano fantasmal estuviera bastante deprimido fue esto. Incluso si salió todo, no se atrevió a contraatacar. ¿Qué identidad tenía la otra parte? La doncella santa de Dunhuan. La joya del dominio sagrado de Dunhuan. Si ella fue herida sola, con la naturaleza de Xianhasi, se garantizó que traería a los expertos de la secta Buda y de la secta Dao para matarlo en la isla de la muerte. Pensando en esto, el anciano fantasmal sintió arrepentimiento instantáneamente. Originalmente, solo había querido aprovechar la brecha en Matthew que reducía la fuerza para derribarlo. Por esa razón, incluso si se expuso, valió la pena. Pero ahora, no había podido robar un pollo y perdió su arroz. No solo se había expuesto, sino que ni siquiera había tocado la esquina de la ropa de Matthew. Sin embargo, mientras estaba distraído, la postura de ataque de Schwelien cambió repentinamente. Señor, todavía tienes que distraerte cuando peleas con Schwelien. Me estás subestimando demasiado. La sombra blanca ondeaba. Para cuando el anciano fantasmal volvió a sus sentidos, la palma del espectáculo de dedos de Jade ya había llegado frente a su cuerpo. Mira, este movimiento tiene tela vieja y esquiva. El anciano fantasmal cruzó los brazos directamente frente a su cuerpo y trató de resistir. Solo que, cuando la palma estaba cerca, el hombre fantasmal se sorprendió al descubrir un fenómeno increíble. La palma aparentemente mediocre de Schwelien había pasado directamente a través de sus propios brazos y presionado contra su pecho. Al mismo tiempo, una luz blanca pasó con gran velocidad. Sin esperar a que el anciano fantasmal reaccionara, sintió que sus 5 órganos se encogían y el dolor era insoportable. En el siguiente segundo, fue directamente abofeteado. Después de romper varios árboles en su cara, el anciano fantasmal se estrelló contra una enorme roca antes de dejar de volar hacia atrás. Después de levantarse de nuevo, sintió que su chi y su sangre estaban en crisis. El aura en su cuerpo también se había vuelto muerta. Como si sus puntos de acupuntura hubieran sido sellados. Su fuerza se redujo mucho. ¿Qué tipo de técnica de palma era esta? Con tales dudas,
Miró a Shiguelien. Desprecio escrito en su mirada. Fue Feng Wuhuo. ¿Quién estaba al lado de la batalla? ¿Quién pudo ver el significado de esto? Aunque Shiguelien se había escondido bien y sus golpes eran tan rápidos como un rayo. Pero ese destello de luz blanca en este momento todavía permitía a Feng Wuhuo atrapar un aura familiar. Ese era el loto blanco de 8º grado. Aunque fue solo por un breve momento. El toque de aura que emanaba de él causó que el corazón de Feng Wuhuo. Este ataque aparentemente mediocre fue suficiente para causar un peligro fatal. Como se esperaba. Un objeto sagrado Dunuan de rango legendario. No pudo evitar lamentarse en su corazón. Por el contrario. Del lado del anciano fantasmal. Se enfrentaba a dificultades para llevar el golpe del loto de nieve intercalado por el loto blanco de 8º grado. En este momento. Ya sufría graves lesiones internas. Solo se estaba obligando a soportarlo debido a la forma frente a él. Digno de ser la Santa Dunuan. Estoy dispuesto a presentar respetos al anciano. Después de que Shiguelien derrotó fácilmente al anciano fantasmal. Su mirada se desplazó hacia el cuerpo de Feng Wuhuo. Señor. Ya que el ambiente está aquí. ¿Por qué no me instruyes también? Estas palabras salieron. La cara de Feng Wuhuo cambió instantáneamente. En cuestión de momentos. Se cubrió la boca con una mano y sostuvo el poste de la cintura con la otra mientras tosía violentamente. No he descansado bien en los últimos días. Así que parece que me he resfriado un poco. La próxima vez. La próxima vez, por supuesto. Se especializó en el Dao médico. Y su fuerza en las artes marciales también era la de un maestro del reino Soongxi. Pero cuando se enfrentó a Shiguelien, no tenía ninguna intención de hacer un movimiento. El estado de la persona estaba allí. ¿Quién se atrevería a hacer un movimiento real? E incluso si ganara. Los forasteros solo dirían que había intimidado a los jóvenes con los viejos. Si perdiera, sería aún peor. Al igual que el viejo fantasmal frente a él. Tiene casi 100 años. Pero todavía no es rival para una niña de unos 20 años. Todas estas décadas de cultivo se habían gastado en cultivar un perro con un cuchillo. Cuando Shiguelien vio a Feng Wuhuo retroceder así, no continuó con su solicitud. La razón por la que abrió la boca fue solo para hacer un ejemplo del mono. Para suprimir estos dos. Ahorrarles de causar problemas a Matthew. Como eso es el caso. Entonces señor debería descansar bien. Cuando señor se recupere la próxima vez. No será demasiado tarde para instruirme de nuevo. Con eso. El anciano y el joven completaron su intercambio por acuerdo tácito. En cuanto al anciano fantasmal a un lado. Las esquinas de sus ojos se contrajeron de ira. Soy el único que va a morir. ¿Verdad? Y se había obligado a revelar su identidad. Sin embargo. Como el hombre derrotado. Ya no estaba calificado para expresar su descontento. Esta vez. Había perdido todos sus pantalones escabulléndose sobre Matthew. Pensando en esto. El anciano fantasmal tampoco tenía cara para quedarse aquí. Después de fingir un saludo cortés. Huyó apresuradamente de aquí y se dirigió hacia el tercer distrito. Shiguelien miró esa espalda apresurada. Sus ojos suaves se volvieron gradualmente helados. Matthew. ¿Cuál es el punto de mantener a esa persona? También podríamos. Diciendo eso. Hizo un movimiento para limpiarse el cuello. Solo que parecía no estar calificado. Y se veía un poco juguetón y lindo. Matthew se rió. No hay necesidad. Hay tantos patriarcas en la isla de la muerte. No más de uno de él. Giso. No solo puede ayudarnos a distraernos un poco al estar vivo. Y tal vez. Incluso podemos convertirnos en aliados. Matthew tenía una buena idea de cómo actuaba este viejo fantasmal. Mientras tuvieras fuerza. Él sería agradable para ti. Cooperaría cuando debería y ayudaría cuando debería.
Pero una vez que parezcas cansado, se convertirá en un lobo sediento de sangre. Aprovechará la oportunidad para morderte. Pero mientras puedas mantener a este anciano fantasmal bajo control, es una herramienta rara. Aunque Suelian es inteligente, ha tenido muy poco contacto con él. Todavía no estaba segura del lado caprichoso de las cosas. Pero como Matthew ya había hablado, no estaba siendo insistente. Estaba más preocupada por la seguridad de Matthew que por la muerte o supervivencia de Ghost Owens. Especialmente ahora que esto le había sucedido a Ghost-Su. Hizo que Schwelien se sintiera un poco incómodo. Matthew. Realmente no es posible. Es mejor para mí ir en lugar de ti. No has recuperado tu fuerza ahora. Y Death Island es demasiado peligroso para ti. Tal propuesta fue finalmente rechazada por Matthew. Joyce no está familiarizado con el Distrito 5. Ni siquiera podrías encontrar un lugar si fueras. Dijo y le estrechó el cuello. Solo no te preocupes. Nadie que pueda matarme. Matthew. Ha nacido todavía. Che. Presumiendo de nuevo. Schwelien puso los ojos en blanco con ligera ira. Matthew se saltó el tema con una risa. Entonces Isil partió primero. Y él confiará en ti en este lado del Distrito 3. Con eso partió en su viaje una vez más. Los dos lados se alejaron el uno del otro de inmediato. Y Matthew no pudo evitar mirar hacia atrás. No sabía cuándo había notado que Schwelien había cambiado desde entonces. Érase una vez. Esa chica tranquila se enojaría e incluso se movería para matar. Zona 5. Sede de la Guardia de Patrulla. Xiaoyang. ¿Quién era el gerente del Distrito 5? Ya no brillaba en este momento. Por el contrario. Su rostro estaba lleno de tristeza. Y con ese cabello desordenado. Parecía estar un poco abatido. Este informe en su mano. Sus ojos fueron escritos con ansiedad e ira. Golpea. Golpea. Toca. Junto con un golpe en la puerta. La cabeza de Xiaoliang no regañó bastante. Pérdete. Did not digo. No me molestes con nada. Sin embargo. Cuando terminó de reprender. La puerta del estudio se abrió inesperadamente de inmediato. Jefe Xiao. ¿Qué tipo de problemas has encontrado? Estás tan enojado. Hubo un poco de broma entre las palabras. Xiaoyang ya estaba molesto. Y en este momento, escuchó que alguien todavía se atrevía a bromear con él. Una oleada de ira disparó directamente a su corazón. Yu. Justo cuando levantó la cabeza y estaba a punto de arremeter. Su expresión se estancó repentinamente. Una cálida sonrisa apareció instantáneamente en su rostro. Benefactor. ¿Qué te trae aquí? Por favor, toma asiento. ¿A alguien? Sírvete. Matthew levantó la mano para detenerlo. No hay necesidad de té ni nada. Hablemos de qué es lo que molesta al jefe Xiao primero. De acuerdo. Después de que Xiaoyang se congeló por un momento. Dejó escapar directamente un largo suspiro. No hay realmente nada que decir sobre un asunto tan vergonzoso. Aunque Matthew sabía algo de eso. No era detallado. Jefe Xiao. ¿Por qué no hablamos de eso? Tal vez. Todavía puedo ayudar. Xiaoyang y Matthew se miraron después de una mirada. Su corazón volvió a la época anterior cuando Matthew. Solo. Había salvado a cientos de representantes de las fuerzas gravemente heridos. Por un momento. Los ojos de Xiaoliang también se volvieron más brillantes. Benefactor. Siéntate rápido. Esto es lo que pasó. Después de una cuidadosa explicación de él. Solo entonces Matthew entendió la verdad del asunto. Resultó que hace una semana. Un grupo de extraños médicos había llegado repentinamente al Distrito 5. Tan pronto como llegaron aquí. Comenzaron una competencia despiadada de habilidades médicas.
Si un médico del Distrito 5 perdiera, su firma sería completamente desordenada por el otro lado. En casos graves, sus manos y pies se romperían y morirían en el acto. Estas personas vienen deliberadamente a nuestro Distrito 5 para causar problemas. Xiaoyang apretó los dientes y habló. Originalmente, planeaba expulsar a este grupo de extraños. Excepto que no solo sus habilidades médicas son excelentes. Su fuerza es aún más insondable. Con más de 20 personas. Todas ellas fuerza de Sonsi de medio paso. Cuando Matthew escuchó esto, instantáneamente captó el punto. Este grupo de personas era claramente un punto de acción grupal. Además, según la descripción de Xiaoliang Hicks, los métodos de este grupo de médicos extraños también fueron extremadamente similares. Esto también significaba que este grupo de personas debe haber venido del mismo lado de la fuerza. Pero para poder enviar más de 20 Sonsi de medio paso en una sola respiración, era evidente que su fuerza también era extraordinaria. Al igual que los 3 distritos. Solo había 3 patriarcas de medio paso en la región. Antes de este grupo de extraños maestros de clanes, no había comparación alguna. Xiaoyang obviamente también era consciente de esto. También estamos indefensos. Nuestras habilidades médicas no son rival para los demás. Y no hace falta decir que la fuerza no está en el mismo nivel en absoluto. Pero si siguen así, nuestro 5.º distrito estará completamente terminado. La industria más grande en el Distrito 5 es las hierbas medicinales. Que es de hecho la industria de los médicos derivados de la industria de hierbas medicinales. Los dos se complementaron entre sí. Una vez que todos los médicos en sus 5 distritos fueron derribados, el verdadero mercado de la medicina definitivamente se desmoronaría. Naturalmente, también entendieron esta verdad. De esta manera, Yisil se encargará de los asuntos en sus 5 distritos. Pero me ayudas a preparar algunas hierbas medicinales y transportarlas a la frontera del Distrito 3 para liquidar la factura cuando llegue el momento. Escuchar esto aseguró a Matthew. Xiaoyang inmediatamente transmitió alegría. Solo para que su rostro cayera instantáneamente cuando vio la lista de materiales medicinales. Benefactor. No es que no queramos ayudarte. Es solo que con tantas hierbas medicinales, tememos que sea difícil reunirlas todas a la vez. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.